Nació en 1970 en la India, en una familia católica de médicos. Durante su infancia se trasladó a Filadelfia y gracias a eso afirma que tuvo la suerte de no encajar, ya que si hubiera vivido en la India, donde todos eran como él, no hubiera pasado tanto tiempo buscando y escuchando como lo hizo. A los 8 años le regalaron una cámara y a los 17 ya había realizado 45 películas caseras. Más tarde cambió su nombre a Night, atraído por la conexión de los nativos americanos con la tierra, el viento y el cielo. Su primer largometraje, como director y guionista, en 1992, es una historia con rasgos autobiográficos. Sus ideas son una especie de pequeña terapia. Siempre tratan sobre algo real, algo con lo que mantiene una lucha interna. Le gustan las películas que asustan, pero en el fondo siempre hay una conversación reconfortante sobre las creencias. Lo rondan permanentemente cuestiones espirituales que necesita expresar, pero las inserta en una trama amena para interesar al público sobre esas cuestiones. Aunque en sus dos primeras películas aún no había encontrado su lugar, descubrió mágicamente el equilibrio entre lo emotivo, lo espiritual y el suspenso en 1999, cuando causó sensación con Sexto Sentido, película que instauró en Hollywood un periodo dominado por los thrillers sobrenaturales y psicológicos. El director asegura que suprimió todo elemento que sonara a obviedad o que no ayudara a la historia. Sus anteriores películas ya revelaban algunos temas presentes en Sexto Sentido, como el mundo de la infancia, la fuerza de la fe y del amor, y el sentido de la vida y de la muerte, a lo que agrega las relaciones humanas, el saber hablar y escuchar a los vivos y a los muertos. La trama novedosa e imprevisible que mezcla elementos paranormales densos, oscura ambientación y estética y un desenlace monumental logran mantener al espectador atento a las variantes y dejarlo con la necesidad de recurrir a varios visionados para reafirmar y apropiar la trama, logrando uno de los principales objetivos del director: establecer una conversación con el espectador que no termine con la proyección. Se trata de una historia bien contada que hace revivir escenas que no se deshace al terminar. Los elementos conforman un todo que cierra dando lugar a un argumento intenso y preciso que juega con la inocencia del espectador. La aldea, realizada en el 2004, hunde sus raíces en algunos de los mitos fundacionales de la nacionalidad y cultura norteamericanas, como por ejemplo la imagen de los padres peregrinos. El resultado es tan estéticamente interesante como ideológicamente discutible, ya que demuestra que tal vez el enemigo no esté afuera sino dentro de la propia comunidad, motivo de tantos sentimientos paranoicos como los que sacuden periódicamente a la sociedad estadounidense. Se convirtió en uno de los films más polémicos del año, por su mensaje tachado por algunos como conservador y demoledor acerca del ser humano que hace uso de una estrategia ancestral, el miedo, sin dejar lugar para los buenos sentimientos, a excepción del amor. Si en sus films anteriores los personajes terminan aceptando la realidad, en esta ocasión los antiguos miembros de la comunidad deciden continuar con el experimento, negando la libertad al resto de los habitantes. Desde hace mucho tiempo la rondada la idea de la comunidad rara que hace extraños rituales. El libro, Cumbres Borrascosas, y su identificación con la idea de aislamiento lo acercaron a aquella época y a ese aire del pasado. Define a la aldea como un cuento de hadas, una historia de amor sobre la inocencia y la búsqueda de un mundo perfecto. Son personajes que arriesgan su vida por un último acto de esperanza, más compleja, arriesgada y madura.
no permite una visión desde diferentes posturas, solo hay un camino. Ambas películas comparten con el género de terror las sensaciones de pavor, miedo, disgusto, repugnancia o preocupación provocadas con el espectador, como también la súbita intrusión en un ámbito de normalidad de alguna fuerza o personaje de naturaleza maligna, de origen sobrenatural, y otras señas de identidad del género como el uso particular de la iluminación, muchas veces inspirada en la pintura romántica alemana del siglo XIX, caracterizada por el recurso frecuente del claro-oscuro, contraste de colores y tonos penumbrosos. Los escenarios tradicionales como cementerios, bosques, jardines decadentes y terrenos sombríos acompañados de la noche y una banda sonora densa y sugerente. También se destacan la exhibición de la crueldad tanto humana como bestial o sobrenatural, lo misterioso y lo oculto sugerido como los monstruos escondidos en la sociedad, en las tendencias y deseos más inconfesables. Tiende, como en el suspenso, a guardarse información por medio de la privación de los elementos implicados, por ejemplo, el uso del fuera de campo. Sus películas se distinguen por el juego con el espectador. Denomina como momento mágico al instante en que el público descubre que la historia es totalmente distinta, pero su constante utilización provocó que se considerara su cine como repetitivo e incluso tramposo. Sostiene que en Estados Unidos no comprenden su cine por no dedicarse a un género concreto y que la crítica no le permite llegar al público. Por su parte, él espera que cada película tenga su propia personalidad, que encuentre lo que es especial o célebre. El caso de Shyamalan es un extraño y atípico en Hollywood, de ser considerado un gran genio cuyas sobrenaturales dejaban al público boquiabierto y recaudaban millones de dólares, con el éxtasis de la crítica y total libertad en los estudios, pasó a convertirse en un cineasta visto con desconfianza por el público y destrozado por la crítica con una ferocidad inusitada. Incluso su propia aparición en un film al estilo Hitchcock comenzó a ser vista con la desconfianza, como un capricho de autor. La fórmula del tráiler sobrenatural, de ritmo lento y mirada naturalista, con giros argumentales imprevistos y radicales, siempre fue su sello y tal vez su perdición.